Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana de este jueves 15 de noviembre del año 2018. Ponemos a su disposición temas de nuestro país y continuamos con la agenda legislativa. Nos interesa saber cómo va el proceso de toma de decisiones en tres temas que son significativos para el país: el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que lo hemos hablado en el transcurso de las últimas semanas. También vamos a hablar del proceso de elección del fiscal general de la República. Ya se tiene o se está discutiendo un mecanismo de una subcomisión que hará el proceso de selección y que luego pues se tomarán decisiones en función de los perfiles que destaquen. Entonces vamos a hablar un poco sobre ello. Y también el tema del presupuesto general del Estado 2019. Entonces vamos a abordar estos puntos en la primera parte de República y es un gusto para mí recibir a Anabel Belloso, diputada del FMLN, y también está conmigo Jorge Chafik Handal, también diputado del FMLN. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, Anabel. Buenos días, Carlos. Un gusto estar nuevamente en República para compartir con nuestra población sobre temas de interés nacional. También muy buenos días al compañero Chafik. Gracias por tomar la invitación. Jorge Chafik, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos, y buenos días, Anabel, y por supuesto buenos días a todos los televidentes, y aquí a la disposición. Gracias a ustedes por tomar la invitación, y bueno, vamos a hablar un poco sobre el proceso de elección de magistrados. Lo hemos abordado en el transcurso de la semana, hemos tenido un panel de debate entre abogados y abogadas sobre este tema, hemos tenido la postura la semana antepasada también y pasada de los diputados de Gana, del PCN, de Arena. Ahora nos gustaría escuchar el posicionamiento del FMLN sobre esto, y me gustaría iniciar, Chafik, con esto. Ha aparecido una nueva propuesta o ha aparecido un mecanismo y me gustaría saber de dónde surgió esto, pero para eso me gustaría pedir a la producción que nos ponga un audio del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, que nos permite contextualizar la lógica de la pregunta que voy a formular. Veamos. Ese es el dilema, que tenemos que estar seguros de que podamos elegir para 9 años y designar para 3. Esa es una posibilidad que no es de acuerdo de directiva ni es acuerdo de comisión política. Son posibilidades que barajamos con el propósito de estudiarlas si no estamos violentando la Constitución. Si hay un impedimento constitucional, pues indudablemente vamos a poner freno, pero tampoco es una decisión tomada. Se los he planteado porque me hacen las preguntas y les digo que estamos viendo toda la gama de alternativas, toda la gama, siempre y cuando tenga pegadas a la Constitución. Bien, entonces ahí teníamos el audio del presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Norman Quijano, y le consulto, Chafik, a ver, ¿de dónde surgió esta propuesta o quién formuló esta propuesta de que se pueda elegir a los 9 años a los magistrados, pero que solo para 3 años la posibilidad en la Sala de lo Constitucional? ¿Cómo surgió esta propuesta, Jorge Chafik? Bueno, mira, Carlos, realmente me sorprende un poco las declaraciones del presidente, porque la temática en sí, con tanta puntualidad como él la expresa, realmente en la Comisión Política no se ha visto. Tal vez esa es una expresión del grupo parlamentario de Arena que esté considerando esto. Ahora, el tema aquí es que hay una sentencia de la sala anterior sobre la designación para ahí y el tiempo que deben de durar. Yo creo que ese sería un tema que habría que planteárselo a la nueva sala, si es que va a sentenciar de otra manera o va a cambiar la sentencia anterior, porque nada está escrito en piedra, pues, inclusive ni las sentencias de la Corte, de la Sala de lo Constitucional. Entonces, es un tema que podría verse, no habría por qué estar, digamos, cerrando esa posibilidad, pero no considero así a priori, digamos, sin mayor debate sobre esto, no considero que se pudiera dar en esta ocasión, porque no se ha cambiado la sentencia anterior. Entonces eso provocaría que cualquiera te venga después a poner, una vez electos, mira cuánto tiempo llevamos, una vez electos, diga, no, miren, eso es inconstitucional por esto y esto, y volvemos a echar para atrás. Si bien me menciona, Chafik, esto no ha sido parte de la comisión política, no ha sido un tema de la comisión política, pero entiendo que se han dado reuniones en privado para abordar este tema. ¿Usted confirmaría de que se han reunido en privado con el grupo parlamentario de Arena o con algunos de sus representantes o con el presidente de la Asamblea para presentar esta propuesta o formular este planteamiento? ¿Se podría confirmar de que se han reunido para hablar sobre ello? No,
No, yo no he estado presente en ninguna de esas reuniones y me parece que la compañera Nidia tampoco. O sea, por eso digo, más me sale que es una discusión que pues, muy posiblemente tenga arena en su interior, porque el entrampe está ahorita y quizás esa es una fórmula que ellos están buscando para elegir, ¿verdad? Y tener dentro de 3 años la posibilidad de cambiar, porque realmente si no hay otras propuestas en la mesa sobre los magistrados y magistradas, mejor dicho, sobre las propuestas de hombres y mujeres para ocupar esos cargos, seguimos con las 2 únicas propuestas que hay, ¿verdad? Que no hay respuesta sobre ninguna de ellas a partir de la última reunión en cuanto se trató el tema, que fue hace 2 semanas, digamos. Entonces, ahí estamos. Aprovechando entonces un poco estas declaraciones, diputada Belloso, por lo que se ha formulado, y entendería, usted nos confirma si es así, el FMLN no está considerando o no apoyaría esta propuesta que se dice de vamos a elegir por 9 años a los magistrados, pero solo por 3 años en la sala de lo constitucional. ¿Ustedes de entrada no la respaldarían o estarían abiertos a discutirlo, a negociarlo? El diputado Chafik Handal nos menciona que esto proviene más del Partido Arena, no es del FMLN, pero ustedes ante eso, lo que se está mencionando y las declaraciones del presidente, ¿cómo lo van a considerar o lo descartan de entrada? Bueno, lo descartamos porque, como dice el compañero Chafik, la Constitución es clara en establecer dentro del articulado donde se habla acerca de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en este caso específico también magistrados de la Sala de lo Constitucional, que estos son electos y en el caso de la Sala de lo Constitucional designados para 9 años. La Constitución es clara al establecer este criterio y además, como ya se mencionó también, está la sentencia con referencia, número de referencia 19-2012 del mes de junio del año 2012, donde la Sala pues de manera explícita aclara también y hace el símil, compara el tema de los diputados, que efectivamente somos electos para 3 años, pero además luego dice que es competencia nuestra, y según lo establece también el artículo 131, elegir a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia para 9 años. No podemos estar o pasar nosotros sobre lo que la Constitución ya establece. Estaríamos poniendo en riesgo, vulnerando el proceso y tal como comenta el compañero Chafik, arriesgándonos a que en un futuro se presenten recursos o demandas en contra del proceso de elección de magistrados y magistradas y se declare inconstitucional incluso por los mismos que han sido electos. No podemos vulnerar el debido proceso que ya está claramente establecido dentro de la Constitución. Y efectivamente, este es un tema que ha salido quizás en otros espacios, en otras reuniones, pero no en el seno de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. O sea, básicamente, diputada Belloso, es un mecanismo o ha surgido esta idea de un grupo parlamentario, del Partido Arena como tal, y no es parte de la agenda del FMLN en este proceso de toma de decisiones, básicamente. O sea, para ustedes es un elemento más, pero que no suma a la toma de decisiones que se debe de hacer sobre los magistrados. Claro que no, porque desde un principio nosotros hemos apelado porque esta decisión pues de suma importancia para la vida del país sea tomada, analizada bajo el diálogo, el debate, pero sobre todo en la construcción del consenso, pero apegado a lo que la legislación establece. Y este proceso que se está, o que por lo menos ha comentado el presidente de la Asamblea Legislativa, no es el que está contemplado en nuestra normativa. Ok, perfecto. Debo hacer la primera pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos de este tema, según la postura que también ha ofrecido el partido Gana a través de uno de sus representantes y el proceso de elección de fiscal general de la República. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con los diputados Jorge Chafik Handal y Anabel Belloso del grupo parlamentario del FMLN. Hablamos un poco sobre las actividades y la agenda legislativa sobre 3 temas: elección de magistrados, ya vamos a hablar un poco del proceso de elección de fiscal general de la República y presupuesto general del Estado 2019. Otro aspecto que quiero aprovechar y le consulto, Chafik, es el partido Gana
a través de Guillermo Gallegos, no dijo o no negaba o no miraba mal esta propuesta que escuchábamos del diputado Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, sobre la elección de 9 años, pero para 3 años los magistrados en la Sala de lo Constitucional y luego moverlos a otras salas que componen esta instancia, ¿no? de la Corte Plena o de la Corte Suprema de Justicia, estas salas. El punto es este: ¿qué significa que gana o uno de sus representantes, no podríamos decirlo quizás por todo el grupo parlamentario, pero uno de sus representantes no ve mal esta propuesta? ¿Y qué significa en el escenario de que está en este momento de toma de decisiones sobre quiénes constituirían las 4 personas en la Sala de lo Constitucional y la persona en la Sala de lo Civil? Es decir, cambia esto un poco la lógica de cómo se ha estado llevando la negociación en los últimos días. Si se plantea este escenario y el partido gana, ¿podría respaldar esta propuesta que en principio se menciona que viene del partido Arena? Mira, como ya establecimos y la compañera Anabel lo reafirmó, es de que hoy por hoy, así como están las cosas, así como está la sentencia de la anterior sala, eso es un tema, como digo, hoy por hoy bastante improbable. O sea, nosotros como diputados no podríamos elegir en ese sentido. Ahora, ese mecanismo ya está contemplado en la misma Constitución. Mira, cuando llegaron 4, en este proceso se le pidió consulta a varios constituyentes, dentro de ellos estuvo Fabito, ¿verdad? Fabio Castillo estuvo ahí y emitió algunas opiniones, y en eso que emitió, él acentuó que en un momento determinado se hizo ese movimiento de pasar unos magistrados de unas salas a la Sala de lo Constitucional. Había que elegir, pero lo que hicieron es mejor no elijamos, sino que pasamos cambiaron puestos, como quien dice. En ese momento se rompió la rotación normal que establece la Constitución, que efectivamente establece que cada 3 años una tercera parte de la Sala de de la Corte Suprema de Justicia deberá de cambiarse, incluida la sala. Que ahora la sentencia de la anterior sala lo negó y lo dejó establecido: solo los que van para la Sala de lo Constitucional se designan para 9 años, y ahí quedó cerrado. Nosotros, como te decía, creemos que en este momento eso es bastante improbable. Es una alternativa, pero es bastante improbable. Ahora, más adelante, si la misma sala, la sala nueva, hace esa reconsideración para volver a lo que establece la Constitución, nosotros no lo veríamos mal, porque sería buena. Es una buena idea de sanidad, para que nadie se eternice en un puesto. Eso es ese es precisamente el espíritu de esa rotación que se puso, para que nadie se eternice y se crea el incuestionable en la materia. Lo voy a plantear de esta manera, Chafi, como me lo ha dicho, entonces también puede determinar mucho quienes lleguen a la sala, y de las personas que lleguen a la sala puedan tener esta posición. Es decir, si usted me dice que en este momento es improbable, o desde el FMLN no lo respaldarían, pero con la configuración y la elección que sean de magistrados y estas personas acuerden hacer estas modificaciones en las sentencias, básicamente depende un poco de las personas que están o los nombres que más destacan y que podrían respaldar esta lógica de modificaciones a la jurisprudencia constitucional. Sí, porque mira, vaya, tú eres abogado, ¿verdad? No. No, bueno, pero ya entiendes, para tanto hablar, me imagino que... Bueno, mira, el tema es el siguiente, de que la anterior sala trastocó varias cosas que están establecidas en la Constitución. Ellos se recetaron cosas, hicieron cosas, cambiaron cosas de la Constitución. Una de las tareas que tendrá esta nueva sala será volver a poner las cosas en su puesto y analizar incluso, mire, y si era correcta la posición de la sala anterior, entonces que pida a la Asamblea Legislativa establecer un proceso que esté en la misma Constitución de reforma de la Constitución, o sea, hacer bien las cosas. No como lo ha hecho la anterior sala, que lo que metió fueron parches encima de la actual Constitución, sino que se haga de la forma correcta. ¿De acuerdo? Si conviene que esté en 9 años, o que lo razonen debidamente el por qué deben de estar 9 años, y pidan a la Asamblea, inicien por favor, porque no pueden ordenar, el proceso de modificación de la agenda que está instaurado en la misma Constitución. ¿Cómo se hace?
para hacer las cosas bien, no a mi gusto, sino como manda la Constitución. ¿Y usted considera que los perfiles que están sonando más o los nombres de las últimas propuestas que se han dicho de los distintos grupos parlamentarios, que más o menos andan entre 5, 6 nombres, 7 nombres, estarían dispuestos a hacer este tipo de cambios? Mira, en las entrevistas que realizamos, yo siempre acentúo este hecho, de los 30, solo uno dijo que todo lo que había actuado en la anterior sala era perfecto y correcto y no había nada que quitar, que todo era bien. Los 29 restantes, todos cuestionaron las sentencias más polémicas, digámosle así, ¿de acuerdo?, de la sala. ¿Por qué? Porque nos encargamos de preguntarle. Yo específicamente les pregunté, quiero saber su opinión, ¿de acuerdo? Unos dijeron, mire, yo en una parte estoy de acuerdo, pero en otras no, porque no respetaron el debido proceso que está en la Constitución. Por ejemplo, el tema de los diputados independientes o no partidarios. No está en la Constitución. En la Constitución solo se dice a través del sistema de partidos. Podrá participar quien quiera en una elección, pero a través del sistema de partidos. Nosotros como FMLN creemos que sí, que hay que darle espacio para que los independientes o no partidarios, como se les quiera llamar, participen, pero hagámoslo bien. Reformemos la Constitución donde haya que reformarla para abrir los espacios necesarios y que esto tenga entonces la validez y sostén del caso desde la Constitución. Para poner un ejemplo, digamos, de lo más sencillo. ¿De acuerdo? Que se reforme por el debido proceso. Esa es nuestra posición. No es cerrar la puerta a nadie, sino que hacerlo bien. Entonces, todas las demás que se les preguntamos dijeron, no estamos de acuerdo. Por ejemplo, la de los 84 diputados suplentes, nadie de ellos estuvo de acuerdo, solo una persona, que por cierto la andan promoviendo, ¿verdad? ¿Quién es? No. Pues sí, es que ya me estás obligado, ya me querés embrocar para que diga y se arme el... No, mira, entonces, ya me sacaste de la onda. No, para saber el nombre, y eso la audiencia lo tiene claro, pues, si es de los nombres que están destacando en este momento. Por ahí anda uno, ¿verdad? Entonces, que con alguien así tú decís, espérese un momento, hay 29 personas entendidos en la materia que te dicen, mire, no, habría que considerar hacerlo bien, eso no está, pero hay uno que te dice, no, todo es inamovible, que prácticamente está escrito en piedra, y te lo están promoviendo y uno dice, no, pero espérese, ¿a qué va a ir este señor ahí? ¿A repetir lo mismo que hicieron las anteriores? Que nos dejaron a todos, a todo el Estado salvadoreño, la dejaron en, digamos así, en inestabilidad del Estado de Derecho, porque la anterior sala dictaminó de forma antojadiza en varios, porque tenían una agenda política establecida. Y entonces le dieron prioridad a temas que ellos consideraban que según su agenda es lo que había que hacer. ¿De acuerdo? Y otros temas que eran importantes, ahí están, dentro de los 777 que dejaron pendientes, ahí están, que tienen también que ver con temas de constitucionalidad, con habeas corpus, con amparos, ahí están, que no se resuelven y que por cierto a cada rato están diciendo que la no elección, aquí voy a cortar para no ser la larga, que la no elección ahorita está lastimando los derechos fundamentales de los salvadoreños. Bueno, y aquellos que dejaron 777 y la mayoría son amparos y la otra palabrita habeas corpus. Y habeas corpus, que tienen que ver directamente con los derechos fundamentales de las personas, y ahí los dejaron. Hay unos que tienen 3 años, hay otros que tienen 2 años, otros que el menor tiene 6 meses en aquel momento y no lo resolvieron. Y entonces, ¿de qué hablamos aquí? Okay. Debo de hacer la pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos con la diputada Belloso cómo se combina el presupuesto en toda esta toma de decisiones, porque también, y el ministro de Hacienda, entiendo, ha llegado de manera reiterada a la Comisión de Hacienda a exponer esto y la búsqueda de que se pueda aprobar el presupuesto en función de tenerlo para ya enero del 2019. Me gustaría saber cómo se combinan estos elementos que tienen que ver con el marco constitucional, o sea, institucional del país por el proceso de elección de magistrados y el de fiscal con el tema del presupuesto 2019. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos en minutos.
Continuamos platicando el tema de la agenda legislativa en República por la mañana del jueves 15 de noviembre. Lo hacemos con los diputados Jorge Chafik Handal y Anabel Belloso del FMLN. Diputada Belloso, ahora, ¿cómo queda la negociación del proceso del presupuesto, para referirnos en concreto al presupuesto general del Estado, con la dinámica que se está dando de manera alternativa o en paralelo, lo del fiscal, que ya vamos a hablar unos minutos para que nos comente el diputado Handal, pero el caso y de los magistrados, pero cómo queda esto del presupuesto en concreto? Porque el ministro de Hacienda pues tiene la presión o por lo menos la expectativa de que se pueda aprobar antes de finalizar el año, pero antes parece ser que está primero la elección de magistrados y luego vendría el tema del presupuesto. ¿Cómo el FMLN, cuáles en este momento los mecanismos que está considerando? Primero magistrados, luego presupuesto, de manera paralela. ¿Cómo está esta situación? Bueno, como la población conoce, el presupuesto general de la Nación es presentado por el presidente de la República a través del ministro de Hacienda en el mes de septiembre, según está establecido, y efectivamente así fue. Nosotros dentro del seno de la Comisión de Hacienda empezamos su estudio ya hace unas cuantas semanas con una dinámica justamente de recibir a los titulares de los diferentes ministerios y carteras de Estado para que ellos expliquen cómo está conformado su presupuesto de cara al 2019. Sin embargo, nosotros como partido, como grupo parlamentario, tenemos claridad de que son temas que no deben verse, como a veces la población señala, o ser tratados en conjunto, en el sentido que se quiera ver como un combo, por ejemplo, que es lo que la población a veces señala o critica. Nosotros hemos mantenido la discusión pues en forma paralela, se puede decir, el tema del presupuesto por un lado y el tema de las elecciones, que ahora ya se incluye el tema también del fiscal, por otro lado. Sin embargo, sí se ha visto afectada la dinámica de trabajo y de estudio de la comisión, como se ha visto afectado el funcionamiento del resto de la Asamblea Legislativa a raíz de aquel receso indefinido que se llamó en la plenaria del 31 de octubre. Esa semana justamente nosotros ya teníamos invitados a diferentes titulares, incluso con jornadas extraordinarias. La sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda es por lo general los días lunes por la tarde, pero hemos estado teniendo sesiones extraordinarias para ir avanzando en la discusión, porque si en algo coincidimos con el ministro de Hacienda es que la pronta y oportuna aprobación del presupuesto general de la Nación del 2019 efectivamente le da seguridad y certeza jurídica a todo el funcionamiento del Estado, no solamente del Ejecutivo, del Gobierno Central, sino que también de los otros órganos de Estado. Entonces nosotros empezamos una dinámica justamente para ir conociendo, tener más elementos para tomar la decisión de una pronta aprobación del presupuesto. Sin embargo, en esa semana hubo un desfase. Hasta esta semana se ha retomado la discusión, recibiendo también a los diferentes titulares. En esta semana llegó, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas el día lunes, la ministra de Salud el día martes, y así esperamos mantener y que ya no sea interpuesta como medida de presión también una medida como ese receso indefinido, a pesar de que el desarrollo de la agenda ordinaria de las plenarias que quedó suspendida en ese día, el 31 de octubre, está todavía sin desarrollarse, sin resolverse, teniendo ahí dictámenes que las mismas comisiones han producido y que no han logrado ser aprobados en el seno de la plenaria, ¿verdad?, de toda la Asamblea. Sin embargo, esperamos nosotros que no haya otro tipo de medidas como la que en ese día se tomó, que no hubo convocatoria normal a comisiones, porque sí estaríamos afectando el proceso de aprobación del presupuesto, ¿verdad?, que es un presupuesto justamente que cumple pues con las características que todo presupuesto debe tener. Nosotros hemos estado y entrado en el análisis y esperamos lograr la aprobación. Había una proyección de terminar con las consultas más o menos por esta semana. Sin embargo, como ya lo dije, vamos retrasados, pero
esperaríamos y apelaríamos y hacemos el llamado, principalmente en este caso al presidente de la Asamblea Legislativa, de no poner en riesgo el proceso, en este caso, del presupuesto. O sea, es decir, diputada Belloso, estamos en la etapa, en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, de recibir a los titulares de los distintos ministerios para que expongan ese presupuesto en particular. Luego viene una etapa de discusión y de deliberación en la comisión si consideran disminuir algunos de los rubros o hacer consultas más precisas sobre algunas carteras del Estado en concreto, o se hace ya en simultáneo cuando ya están llegando cada uno de los ministros y ministras. No, el proceso ahorita es para conocer, que ellos amplíen la información que está detallada en el proyecto del presupuesto, también dando más detalles acerca de los diferentes programas y proyectos que están contemplados para desarrollarse en el año 2019. Sabemos que el presupuesto es de 6.733 millones, que también lleva incorporado el financiamiento a través de deuda, que al igual que el presupuesto del año 2018, para su aprobación necesitaremos 56 votos, son 1.407 millones de deuda, de los cuales aquí hay que dejar claro también que ese incremento en ese nivel del financiamiento a través de deuda es porque el próximo año, en septiembre del 2019, hay un vencimiento de bonos, específicamente de 800 millones, que se corresponden a deuda, ¿verdad?, que se adquirió justamente en el 2009, pero que era para sanar deuda contraída durante los gobiernos, el gobierno de Arena, el gobierno del presidente Saca, justamente. Entonces, esa deuda tiene vencimiento el próximo año, de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Es un compromiso ineludible, no nos podemos hacer los de los opachos, y por eso el ministro de manera responsable lo incorpora dentro del presupuesto. Entonces esto, y el ministro era muy claro y enfático el día de que presentó el presupuesto, requerirá justamente del diálogo, del consenso de los diferentes grupos parlamentarios que estamos representados en la Asamblea Legislativa para alcanzar una aprobación tal y como se hizo en este año, con 56 votos. El presupuesto tiene sus principales énfasis, tal y como ha sido en los años de gobierno del FMLN, en materia de educación, salud y seguridad. En materia de educación, garantizando la continuidad de todos estos programas que van orientados a mejorar la calidad y el acceso a la educación, tal y como la universidad gratuita, ¿verdad?, para aquellos que se gradúan de institutos públicos, el tema de la apuesta estratégica también de la primera infancia, que va en sus primeros pasos, pero que es una de las apuestas también de nuestro gobierno, del profesor Salvador Sánchez Serén. También el tema de los programas emblemáticos que toda la población conoce, como el de útiles, la alimentación escolar, paquetes, uniformes y zapatos. En materia de salud, que conocimos también esta semana, igual va el esfuerzo por seguir garantizando el acceso y la cobertura a la salud a nivel nacional, y así podríamos ir desarrollando, porque el presupuesto está basado en, justamente como ha sido una apuesta estratégica a la inversión social, pero también con vías de desarrollo y de activar el desarrollo económico del país. Ok, ahora en esa dinámica, el otro tema en estos minutos que me restan, ya nos describe la diputada Belloso el tema del presupuesto y la exposición que están haciendo cada uno de los titulares de los ministerios para justificar el monto que llevan sus carteras, y luego búsqueda de aprobación, en este caso que requieren 56 votos por el tema de los compromisos de deuda. Pero entra el tema del fiscal, Chafigui, le consulto sobre esto. Entiendo que al final fueron 33, ¿verdad? 33 personas las que van a ser entrevistadas, y hay un asunto aquí, se lo comentaba antes de entrar al aire, es cuál va a ser el formato para el cuestionamiento o las entrevistas que se van a realizar, porque de momento hay 4 preguntas que a mi criterio son bastante generales y que tal vez se pueden acotar a preguntas más específicas por cada uno de los perfiles. Pero ¿por qué considerar preguntas bastante generales para este proceso, dadas las características que tiene el cargo de fiscal general de la República, y podrían irse a cuestionamientos más precisos en función de cada uno de los perfiles que van a llegar ante la subcomisión y que luego van a ser discutidos en la comisión política? Vale, mire, para mí esta va a ser la primera experiencia con un fiscal. Ya pasé la experiencia de los magistrados, y básicamente las 4 que tú me leíste, ¿verdad? Son digamos, las preguntas de cajón, las normales. ¿Por qué usted quiere, por qué su pretensión de ser el fiscal?
¿Qué piensa de la Fiscalía? Esas son preguntas que más o menos te orientan frente a quién estás. Si tiene conocimiento de la materia y si la tiene, qué es digamos, donde es la exposición que ellos le empiezan a poner los acentos que ellos creen que es más conveniente para que en este caso la Fiscalía funcione mejor y cuáles son sus deficiencias y fortalezas. Eso más o menos te da un panorama con quién estás, como decía. Y de ahí en adelante viene ya la batería de preguntas que cada uno de nosotros va a tener, en este caso cada uno de los grupos parlamentarios va a tener, y estoy seguro que más de alguna ONG del ramo de derecho va a hacer llegar preguntas también. Así ocurrió en la selección pasada con los magistrados hubo, no me recuerdo ahorita bien quién fue, nos enviaron una batería de preguntas muy bien elaborada, incluso venían hasta clasificadas para los que estaban solo, como dicen, en la litis, para los que eran jueces, para los que eran suplentes de la Sala de lo Constitucional. O sea, vino bien elaborada. Y aspectos generales. Más o menos por ahí va a ir el asunto. Ya vamos a empezar a ver después los casos, digamos, voy a adelantar uno. Por ejemplo, el caso Saca. ¿Qué piensa usted del proceso abreviado y de la oferta que se le hizo? Mira, solo te reconoce 25 millones y los otros 275 se quedan en el aire. ¿Qué piensa usted de eso? O sea, ya ahí son puntos, digamos, preguntas muy puntuales. Sobre casos específicos. Sobre casos específicos para ver, y los más polémicos, no lo que todo el mundo dice, no, estuvo bien, sino los más polémicos, para ver cuál es su apreciación, y así uno va teniendo conocimiento de con quién está. Me resta básicamente 30 segundos y le hago la pregunta muy puntual. ¿Van a establecer criterios de ponderación para quedarse con los mejores perfiles en la medida de las entrevistas? Es decir, antes de hacer las entrevistas van a establecer criterios de ponderación y evaluación que van a definir los que tengan una mejor ponderación, unos mejores resultados. Estos son los perfiles con los cuales se va a decidir. Mira, cada grupo estoy seguro que ya los tenemos. Nosotros como FMLN ya lo tenemos. Ya hemos definido el perfil que nosotros esperamos que cumpla un fiscal. No solo los aspectos profesionales de su historial, sino los aspectos personales, en cuanto al carácter, en cuanto a la honorabilidad, en cuanto al compromiso, en cuanto a la ética, ¿de acuerdo? No lo que te aparece en los procesos, sino la ética ya en el puesto, cómo se va a desempeñar, ¿de acuerdo? Todo eso son aspectos que nosotros vamos a evaluar. No le vamos a poner una nota de que quien tenga 10, quien tenga 8, quien tenga 5. No va a ser ese. Nosotros no funcionamos de esa manera en el FMLN. Sí funcionamos con ponderaciones políticas y con ponderación. Y política me refiero en el sentido no de que si es partidario o no, sino cuáles son los compromisos que él va a tener frente a la Constitución y frente al pueblo. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Chafik, ha sido un gusto. Diputada Belloso, ha sido un gusto. Espero que nos volvamos a encontrar y llevarle seguimiento al proceso de la Comisión de Hacienda en el Presupuesto General 2019 y también de la elección del Fiscal General de la República. Gracias por haberme acompañado. No, gracias a ti, Carlos. Gracias a los que nos han estado viendo y siempre a la orden. Muy amable. Vamos a estar dispuestos a cualquier cosa. Gracias, Chafik. Gracias, Carlos, nuevamente, y que tengan un buen día. Gracias.